Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a hablar del teorema del valor medio. El teorema del valor medio es una versión inclinada del teorema de Rolle. Es decir, existe un punto en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante AB en una función determinada. El teorema del valor medio también es visto como una generalización del teorema de Rolle, el cual se usa en el caso que dos imágenes en un intervalo determinado sean diferentes. En términos geométricos, el teorema afirma que la existencia de un punto C con su imagen f de C sobre la gráfica, tal que la recta tangente al punto es paralela a la recta secante que pasa por los puntos A, f de A, y B, f de B. Es decir que la derivada en ese punto es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Aquí podemos apreciarlo gráficamente. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una función y igual a f de x. Tenemos el intervalo entre a y b y sus correspondientes imágenes. A, f de a. B, f de b. En consecuencia nos forman las coordenadas a, f de a, b, f de e. Entonces, esta recta que se está formando aquí es la recta secante y nos dice que hay una recta paralela en el punto C. Aquí lo podemos ver en otro gráfico de una concavidad distinta. Entonces, igualmente tenemos el intervalo A, el intervalo B, la función, sus determinadas imágenes A, f de A, B, f de B, y en estos dos puntos encontramos acá nuestra recta secante. E inmediatamente nosotros podemos encontrar un punto C que va a ser imagen acá y nos va a determinar una recta que es paralela a la recta secante. El enunciado del teorema del valor medio dice lo siguiente. Supongamos que y igual a f de x es continua en un intervalo cerrado AB y es diferenciable en el interior AB abierto de dicho intervalo. Existe al menos un punto C de AB en el cual se cumple que f de A menos f de B sobre B menos A es igual a f' de C. En este ejemplo entonces dice, sea f de x igual a x elevado a la 2 tercios la gráfica de f, la cual encontramos aquí en la parte inferior. Muestra analíticamente que no existe ningún número c en el intervalo abierto menos 2, 2, tal que f' de c igual a f de 2 menos f de menos 2 sobre 2 menos menos 2. ¿Qué condición de la hipótesis del teorema del valor medio no cumple f cuando a igual a menos 2 y a igual a 2? Veamos la solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar la función f de x es x elevado a la 2 tercios. Aplicamos su primera derivada y nos queda que f' de x es igual a 2 tercios de x y 2 menos 3 nos da menos 1 tercio. Ahí hemos derivado. Entonces, x elevado a la menos 1 tercio lo bajamos y nos queda como x elevado a la 1 tercio. Entonces la derivada con respecto a x va a ser igual a 2 sobre 3 por x a la 1 tercio. Ahora lo que hacemos es f' de c, es decir, reemplazamos x por c y nos quedaría 2 sobre 3 por c elevado a la 1 tercio. Miremos las imágenes de 2 y menos 2. F de 2 va a ser igual a x a la 2 tercios, es decir, f de 2 igual a 2 a la 2 tercios. Y 2 a la 2 tercios va a ser 2 elevado al cuadrado que me da 4. Entonces me quedaría 4 elevado a la 1 tercio. Y por el otro lado nos queda f de menos 2 va a ser igual a x a la 2 tercios. Entonces f de menos 2 va a ser igual a menos 2 a la 2 tercios. Y aquí menos 2 elevado al cuadrado nos daría 4. 4 elevado a la 1 tercio. Entonces f' de c va a ser igual a f de 2 menos f de menos 2 sobre 2 menos menos 2. En consecuencia nos queda 4 a la 1 tercio menos 4 a la 1 tercio sobre menos por menos más 2 por 2, 4.
Entonces aquí nos da como resultado 0, indicando que no existe ningún número C para el cual se cumple 2 sobre 3 por C a la 1/3 igualado a 0. Si despejamos C, entonces encontramos que nos da 2 sobre 0 igual a 3 por C a la 1/3. En consecuencia, pues no se puede encontrar ningún valor para C. Por tanto, podemos decir que la función f es continua del intervalo cerrado menos 2, 2. No obstante, f no es diferenciable en el intervalo abierto menos 2, 2, porque f' de 0 no existe. Por tanto, la condición 2 del teorema del valor medio no es satisfecha por esta función, cuando a igual menos 2 y b igual a 2. Esto es Miller Matemáticas. Estudia, porque los logros que alcances serán directamente proporcionales al esfuerzo que tú apliques. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. ¡Chao!